Continuamos con el apartado de anomalías fetales. Algunas anomalías fetales no se detectarán en la exploración anatómica de rutina del segundo trimestre, incluso con el mejor equipo en las manos más expertas. En términos generales, hay dos posibles razones para esto. En primer lugar, que la anomalía estaba presente pero no se observó. Por ejemplo, debido a dificultades técnicas como un aumento del índice de masa corporal materna o de la posición fetal. Y en segundo lugar, la historia natural de algunas anomalías fetales. Y esto significa que estas anomalías se desarrollan o se hacen visibles solo después de la exploración del segundo trimestre. Por lo general, se trata de anomalías que afectan el tracto genitourinario, el sistema nervioso central y el corazón. En una revisión sistemática, reportó una prevalencia de 3.7 por 1000 mujeres con anomalías fetales diagnosticadas en el tercer trimestre del embarazo. Las más comunes son las anomalías urogenitales, del sistema nervioso central y cardíacas, que representan el 55, el 18 y el 14% respectivamente de las diagnosticadas en el tercer trimestre. También, en una revisión sistemática Cochrane, compararon el cribado universal con el cribado clínicamente indicado en el tercer trimestre, encontrando una mayor tasa de detección de anomalías en el grupo sometido al cribado universal. En general, no hubo ninguna mejora como resultado del cribado universal en la tasa de supervivencia neonatal, aunque los datos proceden de principios de los años 90 y pueden no reflejar los avances recientes. Los beneficios potenciales de diagnosticar en el tercer trimestre una anomalía fetal no identificada en la exploración de anomalías del segundo trimestre incluyen la oportunidad de organizar el nacimiento en un centro que pueda proporcionar el nivel adecuado de atención neonatal, dar a los padres tiempo y asesoramiento para prepararse para el nacimiento de un niño con una anomalía, realizar análisis genéticos prenatales como la amniocentesis del tercer trimestre para microarrays cromosómicos o ampliar las pruebas ya realizadas, por ejemplo, ampliar los microarrays cromosómicos con secuenciación prenatal del exoma, planificar el seguimiento neonatal, que puede pasarse por alto cuando la anomalía no es visible en el examen clínico neonatal de rutina, y cuando esté indicado y permitido legalmente la interrupción del embarazo por anomalías con implicaciones graves para el niño. Ahora seguimos con la evaluación estructural del tercer trimestre. Empezamos por la cabeza. Se debe evaluar el tamaño y la forma de la cabeza fetal. La microcefalia se define comúnmente como una circunferencia cefálica menor que 3 desviaciones estándares de la media, y cuando es patológica generalmente se asocia con anomalías corticales y una frente inclinada. Si bien los fetos con presentación no cefálica pueden tener un grado leve de elongación posicional de la cabeza, cafocefalia o dolicocefalia, una deformación marcada, especialmente cuando se combina con una circunferencia cefálica pequeña, puede estar asociada con craneosinostosis, al igual que otras deformaciones como plagiocefalia, braquicefalia, trigonocefalia, que es el cráneo en forma de trébol. Con respecto al cerebro, se debe examinar la simetría de los hemisferios y el ancho de los ventrículos laterales, y se debe evaluar la textura de la corteza cerebral y el parénquima. Las áreas anecoicas o hiperecogénicas intracraneales son anormales, al igual que una corteza lisa, llamada agiria, lisencefalia, o una corteza con demasiados surcos pequeños, polimicrogiria, o pocos surcos gruesos, paquigiria. En algunos casos, la anatomía del cerebro no puede verse por vía transabdominal y se requiere un abordaje transvaginal. En las siguientes imágenes se puede ver en la imagen A, configuración normal del cerebro fetal en una imagen de ultrasonido del tercer trimestre. En la imagen B hay una dilatación del tercer ventrículo y lateral con material ecogénico intraventricular, es decir, una hemorragia intraventricular grado 3. Y en la tercera imagen se ve un flujo de color en el área tubular que parecía anecoica en las imágenes en modo B, y en la línea media, en la parte posterior de la base del cráneo, se determina la presencia de un aneurisma de la vena de Galeno. Con el corazón, se debe evaluar el situs, el tamaño y la simetría del corazón. El examen de detección del corazón implica vistas de 4 cámaras, de tracto de salidas y de 3 vasos y tráquea. El índice de la circunferencia cardiotorácica normal en el tercer trimestre es aproximadamente 0,45 y no debe ser superior a 0,50. En estas imágenes podemos ver las vistas cardíacas normales en el tercer trimestre.
En la imagen A ven una vista de 4 cámaras que ilustra la simetría de las cámaras cardíacas izquierda y derecha. Los elementos del corazón derecho pueden parecer ligeramente más grandes que los elementos del corazón izquierdo, pero una asimetría marcada debe exigir una evaluación detallada. En la imagen B se observa la vista de los 3 vasos y tráqueas y en la imagen C la vista del tracto de salida izquierdo. Una asimetría leve de los ventrículos, es decir, el derecho más grande que el izquierdo, y de las grandes arterias, es decir, la pulmonar más grande que la aorta, puede ser normal en el tercer trimestre, pero justifica la derivación para una ecocardiografía fetal si es pronunciada. Ven esta figura. El hecho de que la aorta sea significativamente más pequeña que el conducto arterioso en una vista de 3 vasos puede ser indicativo de coartación de la aorta. Continuamos con el tórax. El diafragma debe examinarse en vista sagital y coronal. Aproximadamente el 20% de las hernias diafragmáticas congénitas se detectan solo en el tercer trimestre. Además del situs cardíacos, se debe evaluar la textura pulmonar en una vista transversal del tórax. En esta figura podemos realizar la evaluación del hemidiafragma fetal derecho e izquierdo, el cual está señalado por las flechas, en una vista longitudinal. Con respecto al abdomen, las colecciones de líquido, las calcificaciones y las estructuras quísticas deben justificar una mayor investigación. La dilatación intestinal es un fenómeno común durante el tercer trimestre y la mayoría de las patologías se asocian con una dilatación del intestino delgado mayor a 14 milímetros. En esta imagen podemos ver un quiste ovárico fetal de gran tamaño, con tabique incompleto y contenido hipoecoico, indicativo posiblemente de sangrado endoquístico, es decir, un quiste complicado. Ahora continúa el sistema urinario. Aproximadamente el 60% de los casos de hidronefrosis se detectan en el tercer trimestre. Convencionalmente, el límite superior normal para el diámetro anteroposterior de la pelvis renal en el tercer trimestre es de 7 milímetros y un diámetro anteroposterior mayor a 15 milímetros se asocia con un mayor riesgo de necesidad de cirugía postnatal. También se debe valorar la dilatación de los cálices renales y el espesor de la corteza, ya que se asocian con la persistencia postnatal de hidronefrosis. En presencia de hidronefrosis, también se deben valorar los uréteres, que normalmente son invisibles, y el tamaño, el espesor de la pared y el vaciado de la vejiga. En esta figura podemos ver lo siguiente. En la imagen A está la configuración normal del riñón fetal en el tercer trimestre, en una vista longitudinal. Esas áreas hipoecogénicas en la periferia son las pirámides renales. En la imagen B se observa una hidronefrosis grave en la vista coronal, con dilatación de cálices y adelgazamiento de la corteza renal. Dependiendo de los objetivos de la exploración del tercer trimestre, se puede realizar una evaluación anatómica y si se realiza, debe centrarse en el examen de la cabeza, el cerebro, el corazón, el tórax, el abdomen y el sistema urinario. Esto se califica como un grado de recomendación C. Ahora, el siguiente apartado corresponde a la localización de la placenta y por consiguiente la evaluación de la placenta previa. La placenta previa y la placenta de inserción baja son condiciones potencialmente fatales tanto para la madre como para el niño. Para mejorar los resultados maternos y fetales es importante diagnosticar la placenta de inserción baja durante el embarazo. Debido a la migración placentaria, más del 90% de las mujeres con placenta previa o placenta baja en el segundo trimestre ya no tendrán esta afección en el tercer trimestre. La ubicación de la placenta debe examinarse en cualquier exploración realizada en el tercer trimestre. Se debe identificar la posición de la placenta y su relación con el orificio cervical interno y se debe documentar la distancia entre el borde anterior de la placenta y el orificio cervical interno. La placenta previa representa un factor de riesgo para la inserción del cordón velamentoso y vasa previa, y estas anomalías deben descartarse al evaluar a mujeres con sospecha de placenta previa en el tercer trimestre. Si la placenta está baja, se realizan exploraciones posteriores según lo indicado para evaluar si la placenta se ha alejado del orificio cervical interno. A las mujeres con placenta previa importante o una cicatriz uterina, se les puede ofrecer una exploración alrededor de las 28 semanas, mientras que a las mujeres con placenta previa menor se les puede evaluar más adelante en el tercer trimestre.
La ecografía transvaginal permite una localización más precisa del sitio placentario, particularmente cuando el abordaje transabdominal es difícil, como cuando la placenta es posterior o en presencia de obesidad materna o fibromas uterinos. En esta imagen se puede ver una placenta de inserción baja. Si el borde anterior de la placenta está a 20 milímetros o más del orificio cervical interno, el parto vaginal se considera una opción segura. Sin embargo, el parto vaginal seguro también puede ocurrir cuando esta distancia está entre 10 y 20 milímetros a las 36 semanas de gestación. Recordemos la clasificación clásica de la ubicación placentaria. Placenta previa total, donde el orificio cervicouterino interno está cubierto por completo por la placenta. Placenta previa parcial, aquella que la placenta cubre en forma parcial el orificio interno. Placenta previa marginal, donde el borde de la placenta está en el margen del orificio interno. Y la placenta baja, que era donde la placenta está implantada en el segmento uterino inferior, de modo que el borde de la placenta no llega al orificio interno, pero se encuentra en estrecha proximidad al mismo. Ahora bien, aunque a modo de anatomía topográfica descriptiva no debemos olvidar la clasificación clásica, debemos de utilizar desde el punto de vista clínico la clasificación más reciente sobre la localización placentaria. Para los embarazos con menos de 16 semanas de gestación, el diagnóstico de placenta previa está sobreestimado, por lo que este es el primer punto de la clasificación más reciente, que según la edad gestacional ya podemos hablar sobre placenta previa a partir de las 16 semanas de embarazo. Y solo nos vamos a quedar con 3 ítems, los cuales son placenta previa, placenta baja y placenta normalmente implantada, es decir, normal. Para embarazos de más de 16 semanas, si el borde de la placenta está a 2 centímetros o más del orificio cervical interno, la ubicación de la placenta debe informarse como normal. Si el borde de la placenta está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, pero no cubre el orificio cervical interno, la placenta debe etiquetarse como de inserción baja. Y en este caso se recomienda una ecografía de seguimiento a las 32 semanas de gestación. Si el borde placentario cubre el orificio cervical interno, la placenta se debe etiquetar como placenta previa. Y en este caso se recomienda una ecografía de seguimiento a las 32 semanas de gestación. En la ecografía de seguimiento a las 32 semanas de gestación, si el borde placentario está todavía a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, es decir, inserción baja, o si cubre el orificio cervical, placenta previa, se recomienda una ecografía transvaginal de seguimiento a las 36 semanas de gestación. Estas recomendaciones son para mujeres asintomáticas. Un estudio de ultrasonido en épocas más tempranas del embarazo puede estar indicado en mujeres que están sangrando. Pero luego de publicada esta clasificación, se publicó este artículo sobre las diferencias que significaba el que la placenta estuviese anterior o posterior. ¿Cuáles son los hallazgos novedosos de este trabajo? Pues fue lo siguiente, que una placenta baja o placenta previa en el segundo trimestre persiste con más frecuencia en el tercer trimestre cuando la placenta está ubicada posteriormente en comparación como cuando la placenta está ubicada en el lado anterior. El valor de corte de la distancia entre la placenta y el orificio cervical interno en el segundo trimestre para identificar todos los casos de una placenta ubicada anormalmente en el tercer trimestre fue 15.5 milímetros para placentas ubicadas posteriormente y menos 4.5 milímetros para placentas de ubicación anterior, que representa una superposición de 4.5 milímetros del borde placentario sobre el orificio cervical interno del cuello uterino. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de este trabajo? Ellos en este trabajo sugieren usar diferentes valores de corte para placentas ubicadas anterior y posteriormente, ya que esto puede identificar mejor a las mujeres con una placenta baja persistente. Sus resultados mostraron que en placentas ubicadas posteriormente, a una distancia del orificio cervical interno de 15.5 milímetros en el segundo trimestre, se asociaba con un riesgo insignificante de placenta previa o placenta baja en el tercer trimestre. Por el contrario, en el caso de placentas situadas anteriormente, es probable que incluso una que cubra el orificio interno del cuello uterino hasta 4.5 milímetros en el segundo trimestre, se resuelva en el tercer trimestre. Utilizando estos valores de corte, el número de ecografías de seguimiento innecesarias podría reducirse sustancialmente a pesar del consejo actual de volver a escanear a todas las mujeres con placenta baja. Los autores recomiendan reducir el valor de corte para la distancia entre la placenta y el orificio interno del cuello uterino para el seguimiento de casos de una placenta anterior de inserción baja de 20 a 5 milímetros.
Esto disminuiría el número de exámenes de ultrasonido de seguimiento innecesario sin perder ni obviar a una mujer de alto riesgo. Un estudio comparó la realización de la ecografía transabdominal y transvaginal en el diagnóstico de placenta previa. La aleatorización se estratificó según el peso de la paciente y la ubicación placentaria anterior o posterior. En general, la ecografía transvaginal tuvo un mejor rendimiento para el diagnóstico de placenta previa en mujeres en las que se sospechaba esto en la ecografía transabdominal en el segundo o principio del tercer trimestre. Otro estudio encontró que las mujeres con placenta previa que tenían una longitud cervical menor o igual a 31 milímetros en la ecografía del tercer trimestre tenían un mayor riesgo de hemorragia que requería cesárea antes de las 34 semanas de gestación. En general, si el borde anterior de la placenta está a 20 milímetros o más del orificio cervical interno, el parto vaginal se considera una opción segura. También se podrá considerar el parto vaginal cuando esta distancia está entre 10 y 20 milímetros a las 36 semanas de gestación. En estas mujeres, las posibilidades de un parto vaginal exitoso oscilaron entre el 56 y el 93%. Sin embargo, los estudios que demostraron esto tuvieron limitaciones significativas, incluidos tamaños de muestra pequeños, naturaleza retrospectiva y un diseño de estudio observacional. Las mujeres diagnosticadas con placenta baja o placenta previa en exploración de rutina del segundo trimestre deben someterse a una evaluación de seguimiento para determinar la ubicación de la placenta en el tercer trimestre. Por ello, la guía hace la siguiente recomendación grado C, que establece que la evaluación de la ubicación placentaria debe ser un componente de la ecografía del tercer trimestre. También establece el siguiente punto de buena práctica, que establece que a las mujeres con placenta previa importante o una cicatriz uterina se les puede ofrecer una exploración alrededor de las 28 semanas, mientras que a las mujeres con placenta previa menor se les puede evaluar más tarde en el tercer trimestre. Y también recomienda que se prefiere el abordaje transvaginal en casos de sospecha de placenta previa posterior.